Alright. Ya estamos acabando. Suerte, que les vaya bien. Buen viaje. Saludos a Comacusi. Nosotros, estamos en que artículo 67, ¿verdad? 73. 7.3 de la asistencia médica. Buenísimo. Vamos a procurar, no vamos a acabar el día, pero vamos a llegar hasta la huelga. ¿Podemos arrancar? Me avisan. Cuando estén listos, me avisan. ¿Estamos listos? Buenísimo. El calor yo sé que levanta las hormonas, es más energético, ¿no es verdad? Vamos entonces con más entusiasmo. Ok. Procuraré. Voy a intentar acabar hoy la Ley General del Trabajo, pero está cañón. Pero vamos a avanzar y nos va a faltar muy poco de esta ley. Vamos con la asistencia médica. La anterior clase habíamos hablado solamente como un wording up. Habíamos hablado de qué? Hablamos de la jornada laboral, de los salarios, y habíamos terminado con esta parte, ¿no es verdad? De que los empleadores están obligados, porque lo dice la ley y lo dice la Constitución Política del Estado. Denle una mirada, creo que es desde el artículo 46 que dice del régimen de trabajo y seguridad social hasta el artículo 53 o 56 que la Constitución habla del derecho del trabajo y estas garantías. Dice, artículo 73 dice, las empresas que tengan más de 80 trabajadores mantendrán servicio permanente médico y botica sin recargo ni descuento alguno a los empleados y obreros de su dependencia. Los patronos en este caso prestarán asistencia tratándose de enfermedades profesionales hasta un máximo, y no hasta un máximo de 180 días, hasta un máximo de 180 días si son empleados. Y de 90 días si son obreros. Periodo dentro de los cuales conservarán su cargo y percibirán el 100% o íntegramente sus salarios, conduciéndose a su vencimiento la calificación de incapacidad para fines de indemnización. Ahora lo vemos. Indemnización. Listo. La segunda parte. Si la enfermedad no fuese resultante del trabajo y el trabajador tuviera más de un año de servicio, conservará su cargo por 90 días. Si es empleado, y por 30 días si es obrero. Si tuviese menos de un año y más de 6 meses de servicio, por 30 días y 15 días si es empleado o es obrero, perdóneme, pero con percepción solo del 25 al 50% de su salario, según los casos. Los anteriores periodos se considerarán de asistencia para los fines de antigüedad y servicio. Aquí hay un elemento muy interesante. Lo que cuida el Seguro Social son dos cosas. Una o tres cosas: enfermedad laboral, accidente de trabajo y muerte. ¿Está claro? Enfermedad laboral, accidente de trabajo y muerte. Hemos empezado hablando en este momento de lo que es la enfermedad laboral. La anterior clase ya lo habíamos cerrado. Les había señalado que es un tema muy interesante y complejo de tocar. ¿Por qué? Porque hay trabajos que te van a provocar una enfermedad laboral. Estamos hablando la anterior vez, por ejemplo, que la gente que trabaja en interior mina, porque otra cosa es trabajar en exterior mina, pues aquí se llama cielo abierto. Los avíferos, por ejemplo, trabajan en cielo abierto.
Pero si ustedes van a Potosí, si ustedes van a Oruro, van a ver que entran o son interior mina y ahí el polvillo de las perforadas, el polvillo de la sacada de, ¿qué se llama? De minerales, les genera una enfermedad muy conocida como mal de mina, que es la silicosis. La silicosis a un minero le va a ir, o ese polvillo va tragándose y le va a ir destrozando los pulmones y que va a morir. O es la silicosis y otra enfermedad que les da es la tuberculosis, ¿de acuerdo? Pero es por un tema en este caso, por un tema de trabajo, es una enfermedad del trabajo. Otras enfermedades del trabajo, vamos de empleados. Ustedes van a ver que sus amigos o sus compañeros que trabajan mucho con esto, pecan también de tendinitis, ¿no es verdad? Y los ven con una férula y demás cosas, te dicen que tienes tendinitis porque han exigido mucho a sus manos. Y la otra, y ese es un pecado que vamos a seguir todos, particularmente los empleados que trabajan en computadoras, se nos está fregando muy rápidamente la mácula, ¿no es verdad? Entonces, la mácula no es chiste, chicos, se los estoy diciendo, no es solamente que pierda vista, en el sentido de que vas a tener una necesidad de usar lentes, puedes perder vista. Entonces no exageren, no le metan mucho brillo, pero particularmente no exageren. O sea, de verdad, si necesitan para estudiar, para trabajar, sí, pero no le metan tanto a los jueguitos y al TikTok. Ya sé que es adictivo, a mí también me encanta, pero de rato en rato vale la pena que nos relajemos y dejemos de escuchar chilenos del Capitán Lara y de todo. ¿Verdad? Entonces, es verdad. Se van a fijar, les van a hablar muchos las personas que ahorita andan por los 50, 55 años y han hecho computadora, mácula. Entonces, ahí está. En este sentido, ¿qué dice este artículo que hemos chequeado? Que si has contraído una enfermedad por trabajo, el empleador te va a reconocer 180 días para que te rehabilites y 90 días si eres obrero. 180 días para el empleado y 90 días para obrero, y te va a pagar el 100% de tu sueldo. ¿Qué es lo que puede pasar? Después de este tiempo, sean 90 o 180 días, te van a evaluar y van a ver tus capacidades. En ese sentido, si afortunadamente te has recuperado el 100%, vas a reincorporarte al trabajo y aquí no se dijo nada. No es verdad, estoy chaninga, estoy perfecto, no ha pasado absolutamente nada. Pero lo que puede pasar es que no llegues a sanar. No llegues a sanar. En este caso, ojo, puede ser que no te sales un 50%, un 40%, un 30%. Eso se dará en función a lo que haya sido tu recuperación en el tiempo. Y si pasara ello, lamentablemente, y por ejemplo no recuperaras nada y tienes una incapacidad del 100%, te van a tener que indemnizar, te van a pagar, pero te van a retirar. ¿Está claro? Te van a retirar. ¿Alguna duda sobre esta primera parte? ¿Está claro? Te van a retirar. Ahora bien, la Ley General del Trabajo boliviana ha visto que es bien buena gente con los empleados y con los obreros, y en este sentido dice, si la enfermedad no fuera generada por el trabajo, se le va a dar 90 días al empleado o 30 días al obrero para que pueda recuperarse, siendo una enfermedad ajena al trabajo. Por ejemplo, ojalá que capaz de eso, pero por ejemplo que un empleado sea declarado con cáncer o con otro tipo de enfermedades, ¿no es verdad? En ese sentido, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a dar 90 días o 30 días para que se recupere, y cuando ha pasado un año y cuando ha pasado 6 meses, le van a dar 30 días o 15 días al empleado y al obrero para que se recupere. Pero en este caso, como no ha sido una causal el trabajo, en este sentido solamente le van a pagar del 25 al 50% del salario que percibía esa persona. Puede darse muchas cosas. Por ejemplo,
Acá, uno de los temas, afortunadamente para su generación ya pasó, el tabaquismo. El tabaquismo era una enfermedad muy compleja que se ha llevado a mucha gente querida por el cáncer del pulmón. ¿No es verdad? Era muy complejo. Otras enfermedades dramáticas, la cirrosis, diabetes. Hasta la diabetes también te quita la vista, ¿no es verdad? No solamente que te vuelve debilucho y cosas así, te quita la vista. Entonces, mucho ojito, estamos expuestos de verdad al azúcar. Es delicioso el azúcar, el helado es bárbaro, o sea, unas tortas o que ustedes quieran, es una belleza, pero dosifiquen, de verdad dosifiquen. Yo no tengo diabetes, pero el médico me dice, estás tope, y entonces te tienes que frenar y empezar a tomar otras cosas que mejor que hubiéramos dosificado desde ñatos, ¿no? Y entonces ya helado sin azúcar, cosas así, que no es lo mismo, ¿no es verdad? O sea, no va a ser nunca lo mismo porque el azúcar le da cosa, ¿ok? Pero ahí está, hay este tipo de enfermedades, acabamos de hablar, o sea, por ejemplo, el problema del tabaquismo que te puede llevar, lo que es la cirrosis o lo que llaman, ¿qué? El hígado graso, cosas así. Entonces te van a dar ese tiempo y otra vez entenderán que va a pasar esto. Una vez que te evalúen, te van a declarar si estás apto, si te has recuperado, o si no te van a indemnizar y vas a tener que... ¿Alguna duda? Sí, Por favor. doctor, una consulta. Bueno, yo he conocido un escenario que una persona salió con una baja médica por circunstancias ajenas al trabajo, pero le han dado 3 años, o sea, con 3 años hasta de licencia. Me imagino que eso ha sido voluntad de la institución en la que trabajaban, y el seguro médico le pagaba el salario 100% a esta persona que estaba afectada. ¿El seguro médico público? No, No, de la caja privada. Por eso les estoy preguntando. No es verdad, esa es una excepción. Pues estamos hablando de la ley general, de lo que es generalmente para los que se llama para los empleados y obreros bolivianos. Obviamente puedes tener un seguro. Se puede. Claro. Puede haber excepciones de acuerdo al criterio de la empresa. Ahora, ustedes que son jóvenes, deberían pensar conseguir un seguro de estas características, o de verdad les digo, para ahorrar. Yo no lo hice por roto, o sea, les digo, porque es que en ese momento tampoco había esa cultura del seguro. Yo me acuerdo que uno es loco, ¿no? Cuando llegué a Estados Unidos, llegué el 88, era chango, ¿no es verdad? Bien chango. Y durante 3 meses no tuve seguro de auto. De imbécil. ¿Se dan cuenta? En Estados Unidos, entre comillas, te estás ahorrando. Y entonces, en ese momento, cuando te decían, ¿por qué no te sacas un seguro de vida, un seguro de estos? No le metías cuando eran bajos, ¿me entienden? Porque ¿qué se llama? Su proyección o su probabilidad de enfermedad es muy, muy baja. Y en ese sentido, lo que está comentando su compañera es buenísimo. ¿Qué pasa si te van a dar de baja? Pero el seguro agarra y te dice, no te preocupes, el seguro que tienes conmigo, te voy a pagar 100% hasta que llegues, que sea a los 60, 65 años que se cumplen. Entonces, deberían considerar, porque yo creo que no es una mala inversión. Y mucho más ahora, incluso, deberían apostar por un seguro de desempleo. El domingo estaba leyendo un artículo que ustedes no son eso, pero en la China, por ejemplo, la mano de obra no calificada, muy pronto 200 millones de desocupados con inteligencia artificial. Se dan cuenta, 200 millones, y lo que están diciendo que ese trabajo barato que ahorita hay en línea, no es verdad, que te encuestas, hacen cosas así como call centers y demás cosas, va a desaparecer porque la inteligencia artificial se lo va a jalar, o si no, vas a tener que competir, imagínense, con 200 millones de chinos, tailandeses, coreanos, norteamericanos, porque la tecnología los va a tirar.
No es el caso de ustedes son profesionales, pero no es de más, no está de más que reflexionen sobre esas posibilidades. ¿No es verdad? Ojo, 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 el seguro se ha vuelto en este caso, o nos han convencido, porque puede ser eso, una necesidad. Ahora tienes seguro de auto, ahora tienes seguro de robo, seguro de tu casa, seguro de tal cosa. Típico gringo, que consumes, pagas. Lo único que te quita el sueño, ¿qué es? Los bills que te llegan. Pero por lo demás estás asegurado de todo, ¿no es verdad? Y estás relajado. En cambio nosotros estamos, muchas veces digo, nosotros sí jugamos al filo de la navaja, ¿no es verdad? No tenemos muchos seguros. Si no nos hubieran obligado el SOAT, ¿creen que los transportistas tuvieran seguro? Por favor. Y esos tipos son más peligrosos que mono con navaja, ¿no es verdad? Son peligrosos, pero ahí está. Piensen, chicos, piensen. Dame. Tengo una pregunta. En el caso de si no se recupera al 100% el obrero, por ejemplo, está en un 70%, ¿la empresa puede optar por despedirlo? Claro, por eso estoy diciendo indemnización. No puede optarlo, va a despedirlo. ¿Por qué? Porque tú contratas a una persona para que te responda al 100%. O sea, parece inhumano, pero a ver, es irracional. Imagínense que de pronto una empresa tuviera la mala suerte de que tiene 12 empleados, y estos 12 empleados, imagínense, 6 o 7 tienen discapacidades por X o Z razón, ni siquiera atribuible a enfermedades por trabajo. ¿Qué haces? ¿Te has vuelto un instituto de beneficencia? O sea, si todos tienen capacidades especiales o tienen discapacidad porcentualmente hablando, entenderán que no es precisamente lo que la empresa va a esperar. ¿No es verdad? Es muy duro. Nos puede tocar, sí, nos puede tocar. Ahorita estamos con una tristeza, por ejemplo, que la esposa de un amigo le ha venido un derrame y está 3 semanas. Está ahí. Y entonces, está cañón. Y entenderán que el esposo dice, yo hablo con él y me dice, ojalá sí le voy a dar a la fulanita cuando despierte tus saludos. Dramático. Ese es un accidente. ¿Qué puedes hacer? ¿De acuerdo? Vas adelante. Uno más dramático, 74. Gastos funerarios por muerte derivada de accidente o enfermedad profesional como obligación del empleador. En caso de fallecimiento, el patrón abonará los gastos de entierro independientemente de la indemnización, siempre que aquel se hubiera producido por accidente o enfermedad profesional. Por accidente o enfermedad profesional. En este sentido, se dan cuenta, otra vez, yo vi algunos accidentes que se dieron cuando construíamos. Se dio uno durísimo. Le soltaron así una viga y al tipo le dio pum aquí y lo tumbó. Lo dejó groggy, se dan cuenta. Más bien que no lo mató. Y saben que son locos. Porque estos tipos, de verdad, en algún momento, no sé, me preguntaba de verdad y decía si la gente estos que los veía en ese momento trabajando, si realmente tenían amor a su vida. Un día llegué al edificio de Cochabamba y sin avisar a nadie. O sea, llegué un martes, creo. Generalmente llegaba sábados y ahí los encontrabas comiendo salteñas, pichando. El obrero no es el más responsable, sabemos. O sea, si tú no lo supervisas, en el camino después te das cuenta. Yo los trataba muy bien, les hablaba así. Pero al final me veían y este pobre imbécil de que no está hablando, es la verdad. O sea, también los tipos te caen. Pero entonces, llegué un día, una tarde, me acuerdo, en un vuelo a mediodía, y esto, hagan de cuenta que es la parte de arriba del edificio. El edificio tenía 9 pisos, 9 por 3, pues eran unos 27 metros aproximadamente, relativamente interesante. De pronto, aquí, en
en esta esquina del edificio, me encontré al tipo así, perforado. Puta, así como estoy en este momento, no sabía qué hacer, no lo quise asustar y le dije, oiga, bájese de ahí. Y el tipo me miró y dijo, ¿quién es usted? Y le dije, soy el propietario. Estaba perforando para poner el techo. Sin arnés. Sin arnés. Y el arnés estaba ahí tirado. Y dice, es un enfermo. ¿Se dan cuenta el despelote? Lo llamé a su contratista y le dije, oye, mira lo que está haciendo este tipo. Y él me dijo, pues ahí está, pues yo le doy el arnés. No quiere ponerse. Y le digo, tienes que obligar, pues. Si ese tipo se te muere, te van a cerrar la construcción por unos días hasta que sepan que es un accidente de trabajo. Y a ti que vas a subcontratar te van a hacer un follón por un proceso que te van a dar por normas de seguridad. No tiene equipo, no tiene instrumentos de seguridad. Pero era un chango de verdad que no pasaba de los 27 años. Y así atrevido todavía. Cárcel de años. ¿Y usted quién es? O sea, jugándose la vida. Y muchos de esos obreros, los mineros, por ejemplo, que tienen enfermedad de silicosis, que hemos hablado ahora, les dan los equipos. Pero, ¿alguna vez conocen a algún minero? Deberían estudiarlos. La manera de actuar del minero, ¿saben qué? Tienen un profundo, en este caso, una profunda baja estima a la vida. Son muy heavy los mineros. Los mineros viven con mucha intensidad. Por eso es que beben, gastan su plata, fiestean, hacen todo. Y al día siguiente, yescas. Y ellos dicen, no, pues que no voy a vivir mucho. Pero ¿cómo vas a vivir, hermano, si no te pones ni siquiera esas boquillas o esas cosas que te evitan de que te entre el polvillo? Son bien raros. Yo he estado en Colquiri, estuve una vez, y otra vez más estuve en Cami, y son raros, actúan de una manera, tienen un desprecio, eso es lo que yo sentía por la vida, y algunos salvacos también, de verdad. Entenderán que a veces hasta fondean, ya sabemos que fondean. Nosotros en agosto para fondean. ¿Qué fondean? En el edificio fondearon llaves, porque nos supervisamos. Pero además, ¿saben qué? Es en función de la altura del edificio. O sea, claro, si es uno como el mío, que era de 8 pisos, no era extraordinario. Por ejemplo, si le van a tirar uno de 20 o 30 pisos, eso ya los motiva a fondear. ¿No es verdad? ¿Qué? Suyo, sí, aborto le llaman. Pero a veces fondean otras cosas. Ellos fondean otras cosas. Y ¿saben qué? Son... Y los mineros, ¿alguna vez han entrado a los socavones y han hablado con los mineros? Coincidencia que se muere uno más o menos uno por semestre se muere. Coincidencia, se nos cae, ¿no ven? Y generalmente el que no lo conocen, que es un nuevo. Las malas lenguas dicen que los traen precisamente a eso. Y un desconocido para que no les duela, y ¡tac! Se resbala y se cae y se tira 20, 30 metros. Y ¿qué dice? El tío se lo ha pedido. De verdad, pero no son sus conocidos. Van a contratar a un forastero. Muy interesante y mucho de terror también, ¿no? O sea, juegan feo. ¿De acuerdo? Artículo 74. En caso de fallecimiento, el patrono abonará los gastos de enfermedad, de entierro, independientemente de la indemnización, siempre que aquel se hubiera producido por accidente o enfermedad profesional. Por accidente o enfermedad profesional.
Se ha vuelto, sí. Ahora bien, aquí entra un tema muy interesante. Accidentes dentro de tu espacio de trabajo. Y aquí entra mucha jurisprudencia. ¿Qué pasa si el tipo que estaba yendo a trabajar se accidenta? O sea, está yendo a trabajar y se accidenta. Y se muere. O entra incapaz. ¿Deberían pagarle? Sí. O sea, deberían pagarle. Sí, deberían pagarle. Porque estaba yendo a su fuente de trabajo o estaba saliendo de su fuente de trabajo. Se accidentó, no sé si está herido o ha muerto, deberían pagarle. Esa fue una discusión muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos empleadores dirán, oye, pero no estaba pues aquí, pero estaba en función de lo que era su trabajo, estaba yendo al trabajo, a su fuente de trabajo. Recuerden que los campamentos no estamos hablando de la casa de los obreros, que pueden estar lejos de las ciudades, entonces tienen que transportarse y hay un riesgo también dentro del transporte. ¿No es verdad? ¿Estamos? ¿Listo? Creo que dice que según el Código de Seguridad Social, los gastos de entierro también pueden ser cubiertos por la caja de salud. No, ahora vamos a hacer eso. O sea, imagínense precisamente, dice, en caso de fallecimiento, el patrono abonará los gastos de entierro independientemente de la indemnización, siempre que aquel se hubiera producido por accidente o enfermedad profesional. O sea, es imposible, ¿se dan cuenta? Imagínense un tipo que tiene 300 obreros o 300 empleados y obreros, ¿cómo puede protegerse? Precisamente la Ley General del Trabajo manifiesta que hay dos seguros. Hay el seguro de la Caja Nacional, que es para una enfermedad o accidente, y el seguro, ahora que es del retiro o la jubilación, que es el, ¿qué se llama ahora? ¿Qué eran las AFPs? La gestora. La gestora. Ahí se ha dividido. Yo no sé si es bueno o es malo, pero en este caso se dan cuenta, para largo plazo la gestora, para el corto plazo la caja. Entenderán que no todos están afiliados a la caja, sectorialmente hay petroleros, universitarios, de caminos, bancos, ¿me entienden? O sea, hacen sus propias cajas. ¿Por qué? Porque muchos de estos, o sea, deberían ir, por ejemplo, a la Caja Nacional de Seguridad Social. Pero tú puedes agarrar y decir, voy a pagar mis aportes a la caja petrolera, por así decir, pero debes tener un cierto vínculo a ese sector. No directamente, pero un cierto vínculo. Y han visto que muchos de sus parientes dicen, yo estoy con la caja petrolera, yo estoy con la caja bancaria, con la caja universitaria, y dices, pero ¿acaso trabajas en la universidad? No, pero por un pariente que entró, puedes transferir estos de la Caja de Seguridad Social, lo puedes transferir a una de estas cajas si es que te aceptan. En ese sentido, probablemente se sientan más cómodos o más seguros porque la atención de estas cajas es bastante mejor que la Caja Nacional de Seguridad. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿quién le exige? Es el Estado al empleador de que tiene que asegurar a sus empleados y obreros. Le exige. Y en muchos casos, vamos a ver, en muchos casos paga el 100% o la totalidad del seguro de sus empleados, este empleador. El 100%. El 100%. Si ustedes escuchan, yo no sé por qué les tienen tanta bronca a los empleados, a los empresarios, pero yo creo que el que habla por demás es un poco que es un informal, no es el que está empleado. Yo no he escuchado mucho que se quejen los empleados o los obreros, porque se dan cuenta cuando tienes un trabajo formal, estás bastante bien protegido. Han visto que te dan buenos sueldos, indemnizaciones, aguinaldos, bonos, etcétera, etcétera. El que habla y al cuentillo es el tipo que es un informal. Voy a dar un ejemplo en este momento. El señor Lata, que habla al cuentillo, ¿no es verdad? O sea, probablemente no conoce en profundidad de cómo es el sistema de seguridad social boliviano. Y por eso que dice 2.000 a los viejitos, que esto, que el otro. Está discriminando. ¿Por qué? Porque él solamente quiere dar a los viejitos que no tienen, en este caso, o tienen un mínimo de jubilación.
¿Y por qué vas a discriminar? ¿Qué te parece si es una persona mayor que tiene también su seguro? Ya está jubilado, pasaron los 65 años, y este señor, estoy dando un monto X, recibe, qué sé yo, 7.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque ha aportado. ¿Y por qué no le vas a dar esos 2.000? Ahorita no le dan, por ejemplo, los 300 del bono solidaridad al que tiene seguro. No le dan. Porque dicen que está recibiendo. ¿No os parece una discriminación? O sea, pues yo he aportado. Le dan, pero menos. No le dan. Ahora han sacado esa última que salió al 86%, un decreto. Ahí le han quitado. Ahí le han quitado. Pero a los nuevos que van a entrar, porque No, a 300 les han quitado. Y lo he explicado bien. He escuchado el otro día, ha renunciado se ha ido este ñato Farfán, creo que era el de la, ¿qué es la previsora? ¿Qué es? De la gestora, sí. De la gestora. Y haya dicho, le han preguntado, le han dicho, ¿y en qué ha beneficiado esto? Ah, bueno, de hecho, ¿y por qué no les dan? Y haya explicado, dicho, porque estos señores tienen su, ¿qué se llama? Su seguro, bla. Y entonces, como un acto de solidaridad con la gente que no tiene ese seguro, tiene un seguro muy bajo, no se les da. Cuando, no, así es, perdónenme, cuando ese jubilado sigue trabajando. Eso es, cuando ese jubilado sigue trabajando. Y el día que deje de trabajar, entonces se le quita. Porque esto vale la pena. Para los hombres, puedes jubilarte a partir de los 58 años. O sea, te puedes jubilar mejor. Y las mujeres con 3 hijos, 55 años. Y entonces, yo creo que es un buen negocio, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque tu expectativa de vida está creciendo. Entonces, solamente piensen, cuando el MNR llegó a la revolución del 52, ¿saben cuál era la expectativa de un minero? Entre 39 y 42 años. Entre 39 y 40. En este momento, la expectativa de los bolivianos, ¿saben cuánto es? 78, 77. ¿Y saben la de un europeo? 87, 88. Y eso está tirando más. O sea, por eso les digo, o sea, no es un mal negocio, porque agarran y te dicen, ¿quieres jubilarte a los 58? Y te dicen, por así decir, te va a pagar 3.500, que es poco, ¿no? 3.500. Y a los 65 te va a pagar 4.500. Y vas a esperar 8 años. ¿Me entienden? Así voy a ganar menos. Pero ya empiezo hoy, tas. En cambio el otro, y vas a esperar y vas a seguir trabajando. Lo que pasa es esto, lo que acabas de hablar. Te puedes jubilar y te consigues otro trabajo. Ya no un trabajo formal, te consigues un part-time, eso lo que sea, o te metes a trabajar en Uber, pedidos ya, lo llamas a JP, no sé, te dices que te vas a su bote que te consigue una pega, y ahí está, y recibes tu sueldo, o sea, tu jubilación. Piensen, jueguen con esas cosas. Para una mujer 55 años es joven, recontra joven, y un ñato 58 años, su expectativa de vida es de recibir 20 años por lo menos, es bien. No estaré recibiendo el 100%, pero estar recibiendo un 75, 78%, pero 7 u 8 años antes. Es una belleza. ¿De acuerdo? Pero quién sabe si algún día veremos todos los aportes. Pero por eso les estoy diciendo que mientras el problema es suyo. Es dramático lo que está pasando con la gente joven, pero no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ¿saben qué es el seguro y la jubilación? En realidad, lo que quiere el seguro es que te mueras mañana. ¿Está claro? Para quedas con tu plata. Pero es una crueldad. Pero les estoy contando, es una crueldad. ¿Por qué? Porque los aportes que tú tienes, o sea, por ejemplo, yo he aportado a las AFPs en dólares, les voy a hablar, no les voy a hablar en bolivianos. Yo debo aportar más de $150,000. O sea, yo podía tener un seguro de vida, o sea, poderosísimo.
Pero entonces, ¿qué es lo que han hecho? Como no han vuelto en bolivianos, dicen, no, pues son 800.000 pesos, harta plata, 800.000 bolivianos, hay que te devuelvan, y no te quieren, no te van a devolver. En ese sentido, lo que han hecho esos nietos es un mal cálculo, porque probablemente no han proyectado el crecimiento de los jubilados. ¿Por qué creen que Lara ataca y dice voy a dar 2.000 a los jubilados? ¿Por qué creen? Porque son 1.2 millones. Millones. Se dan cuenta que ellos y su mujer 2.4 y su hijo para sacárselo al Begueque 3.6 de votos. Es una fantasía, por eso es que apuntan. O han escuchado que esos güeyes digan voy a ayudar al joven, voy a ayudar al cuarentón. No, saca al jubilado, ¿por qué? Porque es un voto muy fuerte, en gran cantidad. Ya no hablan del hermano campesino, hablan del jubilado. Porque entenderán que hay jubilados de 58 años, que estamos, pero tiene la edad del Rodrigo. Ahí está. Tiene la edad del presidente. Que debe chupar con el presidente. Está clarísimo. El presidente es del 67. Bueno, el candidato presidente es del 67. ¿Me entienden? O sea, es joven. Ustedes lo ven acabado. Nada que ver. ¿Lo ven acabar el tuto? El tuto es de 60. Por eso es que cuando hablan y dicen, no, pero la renovación, nosotros somos renovación. Puta, tienes 7 años más. ¿De qué te estás hablando de renovación, hermano? ¿De qué renovación estás hablando? ¿Estamos? ¿Listo? ¿Listo? Ya. Piense, ese es un dato que vale la pena que hablen con sus padres también. Probablemente algunos de los padres no sepan y puede estar llegando a los 58, 55 y decir, ¿quieres aguantarte 6 o 7 años más para que te suban 200 o 300 pesos? ¿No sería bueno que empieces a recibir tu vida? Porque en realidad, ¿qué es lo que te devuelve? Lo que has aportado, más tus intereses. Pero de verdad, el seguro es eso, es cruel. Lo que suena es que te mueres. ¿No es verdad? Mientras más rápido se mueran los cobatos, no, para no pagar. Pasa adelante. ¿Quién paga el entierro por enfermedad o accidente dentro de la empresa? En la empresa. Pero ya les he contado lo del sindicato. Puede ser que necesiten y le prestarán al empresario. Para eso está el sindicato y para eso tiene su cama chica. ¿Algún comentario? Campamento de trabajadores. Más adelante. Libertad para abastecimiento de artículos de primera necesidad. En los campamentos, dice. En los campamentos el trabajador puede adquirir los artículos de subsistencia, sea en las pulperías de la empresa, sea comprándolos de otra persona. El patrono le otorgará libertad de tránsito para él y su equipo en las vías de la empresa. Aquí un comentario. Está prohibido pagar ¿en qué se llama? En especie a los obreros. En algún momento se pagaba en especie. Los mineros, o sea, las empresas mineras, pagaban en especie. Tenían pulperías. Lo que me cuentan, yo no he visto tampoco eso, porque obviamente eso fue la revolución del 52. Pero cuentan, me contaban mis abuelos y me contaba mi madre, que las pulperías que tenían de Patiño, José y Aramayo tenían productos importados de Europa. Y que muchas veces les pagaban en especie y que muchas veces los obreros las vendían, así como venden ¿qué se llama? El seguro. Subsidio. Sí, han visto, ¿no? Que en la esquinita están vendiendo quesos, están vendiendo, pero bueno, pues no eran de Eva. Dice que eran productos importados y que te podías sacar cosas, pero fantásticas. ¿Por qué? ¿Porque eran sofisticados? No, porque la oficina de Patiño, la que se llama, sus hornos fundidores estaban en Londres, o en el Reino Unido, no en Londres. Entonces traían de ahí, pues, o sea, tenían inversiones ahí,
y traían pulpería barata. Dice que era una maravilla, pero la ley boliviana, y me parece correcto, es no hay en especie. ¿Por qué? Porque finalmente te dan el dinero y tú sabrás lo que vas a hacer con el dinero, ¿no? No te van a decir, ¿sabes qué? El 80% en dinero y el 20% te daré en telas, en café, en té, en arroz, en fideo. No, o sea, por ahí odio el fideo, entonces no me da la gana, no quiero fideo, no me des eso. Azúcar, no, ¿sabes qué? Tengo diabetes 2B, o sea, ¿qué vas a dar? Idiota, tengo que comprarme stevia, ¿no es verdad? Ahí está. Y entonces es muy razonable de que en Bolivia no hay pago en especie. No hay pago en especie. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Listo? Dama. ¿Esto también se aplica a los aguinaldos? Sí. Sí, lo que te regalan de canastones no es un descuento de tu aguinaldo, por si acaso. No es un descuento de tu aguinaldo. No. Eso es de lo que se ahorran, qué sé yo, y cosas así. Por ejemplo, nosotros en la Cancillería, nosotros teníamos como una mutual, una cooperativa de extensa. Y lo que hacían con la plata de los que llegaban tarde era para los canastones. ¿Me entiendes? Entonces, feliz de que todos lleguen tarde porque después no llegaba para todos, pero podía sortear el 24 de diciembre unos 10 buenos canastones y fomentabas de que lleguen tarde. Tienes que llegar tarde, vas a pagar. Y después esto les cuento que fue solamente lo hizo un canciller. Antonio Araníbal lo hizo, que era el canciller del GONE. Con lo que viajábamos tanto, se dan cuenta, la agencia de viaje de Cancillería maneja pues cientos de pasajes, por no decir miles de pasajes al año. Y entonces millas. Y algunos vivillos, la gran mayoría, se las agarraban sus millas y después las usaban para sus viajes particulares. Pero Araníbal en ese momento agarró y dijo, ok, para esta Navidad, 2 pasajes a Miami, con millas. Esa ha sido la mejor Navidad, ¿no? Todos esperaban sacarse un pasaje a Miami, tras de la manga, sí lo hizo bien. Hasta eso hemos perdido. Yo os aseguro que estos caballeros tampoco andaban 20 años, y ellos son bien solidarios, dicen, ¿no? Con el pueblo, no han debido regalar nada. ¿Ok? Una pregunta más acerca de las sanciones por llegar tarde. ¿Eso está en algún artículo o se aplica solo en las empresas? Depende. No me preguntes esa parte. Debe haber algún reglamento. Hemos hablado de estatutos y reglamentos, por eso. En este caso, obviamente, te sancionan, te descuentan 2 días, 3 días de sueldo, ¿sabes? Pero lo que dicen son fines sociales, y ahí está, es un fin social. Por ejemplo, me imagino que si la Ley General del Trabajo te decía para otra cosa lo tienes que hacer, o por ahí te dicen que el jefe de recursos humanos o el ministerio decide lo que va a hacer con esos recursos, pero tiene fines sociales, y se dan cuenta que eran fines sociales, no estaban yendo a enriquecer a nadie, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Obligación de indemnización por riesgos profesionales, artículo 79. Toda empresa o establecimiento de trabajo está obligado a pagar a los empleados, obreros o aprendices que ocupen las indemnizaciones previstas a continuación por los accidentes o enfermedades profesionales ocurridas por razón de trabajo, exista o no culpa o negligencia por parte suya o por la del trabajador. Esta obligación rige aunque el trabajador sirva bajo dependencia de contratistas, de que se valga el patrono para la explotación de su industria, salvo estipulación en contrato. ¿Qué hemos dicho? Últimamente hacen subcontratación. Es lo más razonable dentro de lo que es esta crisis. Y yo creo que sí, o sea, imagínense otra vez, voy a recordarles lo que hablábamos de un edificio o de una empresa constructora. No vas a tener para todo, obra fina, obra gruesa, sanitario, gas, ascensores,
electricistas hidráulicos, etcétera, etcétera, y tenerlos, entenderán que que se llaman los edificios, trabajan por etapas. Si fueran grandes constructoras que arrancan 3 o 4 edificios al año, sí, pero si ustedes se fijan, en Bolivia jalan 1 o 2 edificios y al año máximo. Un ejemplo claro, el señor Doria Medina, ¿cuándo más ha hecho edificios? ¿Se acuerdan que incluso el Manfred Reyes, cuando se han agarrado del debate, ha dicho que tiene de extraordinario? Ha dicho que haya hecho 2 edificios. Cualquier boliviano puede hacer 2 edificios en 5 años, ha dicho. Ese rato ha dicho, grande Chacón, buenísimo, estás aportando al país. ¿No? O sea, grande Manfred va a votar por ti, hermano. O sea, pero ahí está. Si ustedes se fijan, por ejemplo, una constructora grande en La Paz es Taurus. Pero fíjense, debe tener 3, máximo 3. Para una empresa tan grande en Bolivia. Y entonces, ¿qué hace? Acaba su obra gruesa, ¿y qué hace? ¿Qué haría con ese personal? ¿Ocioso? No. Por eso es que tienen mínimo y han empezado a subcontratar. ¿De acuerdo? Imagínense cuánto tiempo te lleva en un edificio poner ascensor. Los vas a tener de planta. No, para eso tienes Orona, para eso tienes Otis, para eso tienes Falcon, no sé, el asesor que quieres. ¿Está claro? Lo mismo, que te instalen tu casa a domicilio. Lo mismo, ¿cuánto tiempo lleva? Llevas 2 meses, 3 meses. Y un edificio, ¿cuánto lleva? Pues construir 3, 4 años. Entonces te das cuenta lo que estarías perdiendo plata al tener personal ahí ocioso, mano de obra ociosa. Por eso es que subcontrata. ¿Está claro? Pero está claro en este sentido. Dice, va a reconocer indemnizaciones por accidentes o enfermedades, incluido a los subcontratados, salvo pacto en contrario. Eso que dice estipulación en contrario es a lo que se apoyan las empresas constructoras, y lo que agarrarán es decir, mira hermano, tú me vas a hacer toda la instalación sanitaria, pero todos los beneficios sociales y todos los contratos con gente sanitaria, tú la vas a tener que, en este caso te la vas a tener que abogar. No me corresponde a mí. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Listo? Listo. Y así se da. ¿Estamos? ¿Vamos adelante? ¿Cómo se da? Prestación de invalidez. Dice, estoy hablando de un decreto, de una ley 65 del 2010 que empata con 79. Dice, la prestación de invalidez por riesgo profesional comprende el pago, la pensión de invalidez o indemnización por riesgo profesional según corresponda a favor del asegurado dependiente, 10% mensual del monto actual. No olvídense, esto no les interesa, esos porcentajes sacarán ya sus abogados. Pero en este sentido está clarísimo. Cuando hablan de indemnización, ya saben, 1 año has trabajado, un sueldo que te van a pagar. Un sueldo que te van a pagar. Digamos que lamentablemente has quedado discapacitado o tienes una incapacidad, te tienen que retirar. ¿Cuántos años has trabajado? 17 años. ¿Cuántos meses más? Te tienen que pagar por los meses más. O sea, van a ser duodécimas, te van a pagar medio sueldo más, digamos que has pasado 6 meses, te tienen que pagar por, si es que no recibiste tu bono, tu prima de ese año, y si no tomaste tus vacaciones también te tienen que pagar por ello, y vas acumulando para retirarte definitivamente. ¿Algún comentario? ¿Estamos? Artículo 80. Dice, no son parte de beneficios de los riesgos profesionales, se exceptúan quedando dentro de las previsiones del derecho común los accidentes sobrevenidos, escuchen esto, por intención manifiesta de la víctima. Me voy a entregar yo al accidente. Si te descubren, te fregaste. 2, cuando sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo. C, cuando se trata de trabajadores que realizan servicios ocasionales ajenos a la propia empresa. D, cuando se trata de obreros que realizan por cuenta del patrono trabajo en su domicilio particular, eso es obvio.
y cuando se trata de un accidente por comprobado estado de embriaguez. El primero es el interesante. Muchas veces por la necesidad hay gente que va a ir a sabotearse ellos mismos para declarar, qué sé yo, para que te paguen estas incapacidades. Entonces calcula, se puede hacer volar un dedo, de verdad, se puede hacer volar 2, 3 dedos, cosas así. Ellos calculan para que les declaren. Si te descubren, te das cuenta que no te van a pagar. Es un riesgo que tú estás corriendo, pero debe ser también la necesidad o la urgencia de ese obrero o ese empleado que los empujan o provocan a que hagan estas cosas. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo. Artículo 80. Vamos a la recta final de esto. Artículo 81, que es un accidente de trabajo. Accidente de trabajo es toda lesión traumática o alteración funcional permanente o temporal, inmediato o posterior, o la muerte originada por una fuerza inherente al trabajo en las condiciones establecidas anteriormente. Listo. Ahí no está. ¿Listo? ¿Es un accidente? Aquí les voy a comentar un poco enfermedades profesionales. Sigamos todavía esto más, terminemos y vamos a ver las discapacidades. Dice, artículo 82, enfermedad profesional. Son enfermedades profesionales todas las resultantes del trabajo que presentan lesiones orgánicas o trastornos funcionales permanentes o temporales. La enfermedad profesional para fines de esta ley deberá ser declarada efecto exclusivo del trabajo y haber sido contraída durante el año anterior a la aparición de la incapacidad por el deporte. ¿Qué significa? Puede ser que tú hayas venido arrastrando ya una enfermedad. Entonces lo que van a hacer es hacerte un estudio médico y van a ver qué viene acá. Dice, los riesgos profesionales comprenden los accidentes de trabajo y las enfermedades. Se entiende por enfermedad profesional, está leyendo una ley del 56, dice, a todo estado patológico producido por consecuencia del trabajo que sobrevenga por evolución lenta y progresiva, que determine la disminución o pérdida de capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado, y que sea provocado por la acción de los agentes nocivos, cuya lista figura en el anexo 1 del presente código. Protección, obligación 83 de la Ley General del Trabajo. Si la enfermedad por su naturaleza o causa hubiera sido contraída gradualmente, el último patrono pagará una parte proporcional de ella, teniendo el trabajador acción para obtener el resto de quienes hubiesen utilizado sus servicios durante el último año. Aquí es lo que acabo de señalarles. Muchas enfermedades has podido contraer en el camino. Entonces, obviamente tu empleador actual te va a cubrir esta última gestión. Pero si la enfermedad o el estudio médico dice que esta patología la habías adquirido anteriormente, puedes reclamar a los anteriores empleadores, obviamente, para que también te vayan a indemnizar por la enfermedad que te ha creado. ¿Sí se entiende, no es verdad? Creo que eso está bastante claro. ¿Listo? 83. 84. La indemnización por accidente solo procede cuando la víctima prestó servicio en la empresa por lo menos 14 días antes y sin incapacidad para el trabajador excede de 6 días. Plazo para la denuncia del accidente 85. El patrono dará cuenta del accidente dentro de las 24 horas de ocurrido al Departamento de Trabajo o a la autoridad política más próxima. Tratándose de enfermedades profesionales, la víctima u otra persona avisarán al patrono para que la transmita a la autoridad indicada. Sin este aviso, la indemnización se calculará teniendo en cuenta la clase, grado y duración que habría tenido la incapacidad si se hubiera prestado oportunamente atención médica y farmacéutica. Las autoridades policíacas que reciban estos avisos informarán detalladamente sobre el caso al Departamento o Ministerio de Trabajo. 24 horas. No puedes hacer pasar más. 24. Accidente de trabajo o enfermedad. ¿Qué significa ello? Has caído.
¿no es verdad? Ahora sí, ya estás enfermo. Y entonces, ese momento, tienes 24 horas para hacer tu declaratoria de enfermedad laboral. Este es muy importante, esto 87. Calificación de incapacidad. Las consecuencias de los accidentes o de las enfermedades profesionales que dan derecho a indemnización se califican de la siguiente manera. 1. Muerte. 2. Incapacidad absoluta y permanente. 3. Incapacidad absoluta y temporal. 4. Incapacidad parcial y permanente. 5. Incapacidad parcial y temporal. Les vamos a ir explicando y vamos a ir ejemplificando. La calificación de incapacidad, ¿cuál es? En este caso, la muerte, indemnización absoluta, 100%. Haz muerte. Ahora viene otra. Incapacidad absoluta y permanente. Esa es terrible. Esa puede ser una paraplegia. ¿No es verdad? O sea, absoluta. No puedes hacer nada y es permanente. ¿Saben? Les voy a contar y ustedes van a entender esto. La primera vez que escuché esto me hizo temblar. Pero pasa. Y se debe dar aquí. Bueno, cuando hay accidentes de tránsito, el chofer mexicano va a agarrar su auto, va a dar retro y te va a rematar. ¿Por qué? Porque no quiere la incapacidad absoluta permanente. Porque eso entenderán que es todo, hasta que se muera. Pam, 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 pam. Preferible, dicen ellos, muerto, aquí está, la familia, chao. En ese sentido, contaban eso, que en accidentes de tránsito se rematan. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Listo? Desde un punto de vista frío, a esos tipos, creo que eso es lo que ellos ven por más conveniente. Sin lugar a dudas, nosotros vamos a cuestionar ello, pero para ellos tiene una lógica. Imagínense tener que pagar, en este caso, indemnizaciones por una incapacidad permanente y absoluta. Aquí, otra. Yo les cuento siempre con la frialdad de que es así. Han visto que hay gente que está parapléjica, ¿no es verdad? Pero su corazón funciona muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Un día te dicen que la dama está cardíaca. En realidad, ¿qué han hecho? Y piensen eso en el hospital obrero, por ejemplo. ¿Qué pasa si hay un tipo que es joven, es un obrero joven? ¿Cuántos meses o años estás dispuesto a tenerlo en esa cama? ¿Está claro? ¿Cuántos meses o años? Finalmente esa cama lo deben ver así, lo está quitando otro paciente. Entonces van a ver que esas cosas aparecen así. Sí, y consta, se ha muerto, sí, le ha fallado el corazón, pero si no tenía nada en el corazón, sí, raro. Y es eso. Esa es la discusión de la eutanasia. Esa es la discusión de la eutanasia. Yo conocí el caso de una familia, obviamente no eran obreros, en Molinero. Estos tenían una clínica, donde es en la 6 de agosto final, que se llama más abajo, en la esquina, que es de Navajas, bueno, pero es en la esquina ahí al frente del edificio Progreso. Ahí era. ¿Por qué los conocí estos molineros? La vida es un pañuelo, chico. Es así de chiquito. Porque me trajeron a la vida el médico molinero. Dice que trajo más de 500 niños. ¿De acuerdo? Y cuando entré a la Cancillería, yo tenía 22 y medio, y a los meses se acercó un señor molinero y me dijo: tú eres mi hermano. Y dije: ¿por qué? Porque mi padre te ha traído a la vida. Por eso es que si eres mi hermano y demás cosas, ¿no?
Y este señor Molinedo, mire, médico, capísimo, traía gente a la vida y cosas así, tenía un hijo que estaba en situación vegetal, creo que estuvo como 28 años en su casa. ¿Y saben por qué? Porque te daban esa posibilidad, esa mínima posibilidad, que un día despiertan y de pronto volvieron a la vida. Y la esposa de este doctor Molinedo cuidaba a su hijo por tanto tiempo. Lo cuidó no sé cuántos años, ya no me pregunté qué pasó, pero después de ese tiempo, porque muchos años que yo estuve en la Cancillería, Sergio se llamaba este señor, me decía, sí, mi hermano está en la casa, está en la cama, bla, 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 años y años, y su madre entregada. Acabo de comentarles sobre esta pareja, ¿no es verdad? Y ahí está, el esposo la adora a su esposa, y lo único que espera es que reaccione. Entonces, incapacidad permanente y total, o sea, es canijo, ¿no es verdad? Absoluta y permanente es canijo. Doctor, una consulta. Las consecuencias de los accidentes o de las enfermedades profesionales dan derecho a una indemnización. Sí. ¿La indemnización es bajo condiciones normales o...? Sí, como si te hubieran retirado. Bueno, mi pregunta va porque hace muchos años un par de compañeros míos tuvieron un accidente al ir a hacer cobranza. Entonces la familia demandó a la institución en la que yo trabajaba y le ha pedido como 4 o 5 veces más de lo que correspondía pagarles. ¿Sabe? Es que el problema es el siguiente. Yo no sé cómo hacen. Por eso es que tiene que hacerte el cálculo un experto. Un experto. ¿Por qué? Yo les cuento este caso. Por ejemplo, nosotros teníamos una señora que trabajaba en la tienda de mi mujer. Él tenía una multimarcas aquí en San Miguel. Muy interesante el proyecto. Era de multimarcas bolivianas, de gente joven. Y entonces tenía ahí marcas que han crecido, algunas, los hijos de Ramón, estaba, ahí partió, después ¿cuál otra ha salido? Jax, han visto Jax, todas esas, estaba ahí, era la tienda de mi mujer. Y entonces una ñata, una señora, trabajaba con nosotros. Y la verdad, ¿saben qué pasó? Es que mi mujer dijo, están faltando cosas. Están faltando cosas. Y entonces dijo, voy a pedirte que te vayas. No la quiso encarar. Y entonces, no, que sí, que no, que no. Por así decir, le debíamos 16,000 bolivianos, con preavisos, todo, 16,000 bolivianos. De pronto llegó, creo que con 27,000 o 28,000. Y entonces, porque fue a hacerse calcular, por eso les digo, ellos no sé qué tablitas usan, vacaciones y lo que usted está diciendo, es increíble. Que en ese sentido lo mejor es pagarle antes de que hagan esas cosas. ¿Cómo nosotros tuvimos que frenarlas? Que vayan las cámaras. Le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ver los videos. Y entonces dijo, bueno, no, ya no, yo miré nomás, porque obviamente no iba a recibir un peso. No es verdad, pero fue una amenaza, sí, que bajen las cámaras. Bajaremos las grabaciones y veremos qué ha pasado. Entonces, no sé qué hacer, pero es una magia. Usted va por 10,000 y le aseguro que va a recibir 17 o 18. No sé qué hacer. Yo no manejo esa cosa. ¿De acuerdo? ¿Listo? Otra calificación. Ahí hemos hablado de incapacidad absoluta y permanente, incapacidad absoluta y temporal. Esa incapacidad absoluta puede ser, en este caso, por un tiempo determinado. ¿Cuál puede ser? Que no te puedas sentar, ¿no es verdad? Que no te puedes, estás ahí en tu silla de ruedas, pero en 4, 5, 6 meses lo vas a superar. En este caso, ¿qué te parece si te has tenido una múltiple fractura? Entenderán que puede estar hasta ahí como las películas ven, ¿no? Con
todo lado colgando, pero después de 2, 3 meses ya está listo, ¿no es verdad? Por eso es que se llama, esa incapacidad es la que se llama, que es una incapacidad absoluta, pero es eminentemente temporal. Incapacidad parcial y permanente. La pérdida de un brazo. Esa es incapacidad parcial y permanente. No lo voy a tener más, mi pierna no la voy a tener más, ahí está. Estás perdiendo un miembro de tu cuerpo. Y finalmente la incapacidad parcial y temporal es una fractura, una luxatura, una luxación, una cosa así. ¿Algún comentario? Ahí está, ese artículo 87, vale que le den una mirada. Derecho de cobro de indemnización por riesgos profesionales por muerte del trabajador, 88. En caso de muerte, los herederos, conforme a la ley civil, tendrán derecho a la indemnización igual al salario de 2 años contados por meses de 30 días. ¿Por qué? En caso de muerte, 2 añitos más. Eso te están diciendo. Fuera de la indemnización que te han dado, te van a dar 2 años más porque te has muerto en el trabajo. O por el trabajo. Esa es la palabra más exacta. Por el trabajo, tú te has muerto. Un accidente de trabajo, seguido de muerte. Entonces te van a indemnizar 2 años y fuera de eso, toda tu antigüedad. ¿No es verdad? Toda tu antigüedad. Eso hemos dicho que es innegociable, imprescriptible. ¿No es verdad? ¿Ok? ¿Quiénes pueden recibir? Ya saben ustedes. Pueden recibir los hijos, puede recibir la esposa, puede recibir el padre si no hubieran hijos o esposa, y finalmente los hermanos. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Los herederos no están obligados a presentar sino los documentos que acrediten su filiación legítimo natural, y en caso de la concubina e hijos naturales se recibirán pruebas testificales ante el juez del trabajo. Si este ñato vivía con esta mujer, nos consta. ¿De acuerdo? Ahí está. De los primeros auxilios, solamente para la lectura, y estoy terminando. Dice, en los casos de accidentes y enfermedades, artículo 93, profesionales, el patrono proporcionará gratuitamente atención médica y farmacéutica a la víctima, hospitalizándola en caso necesario. Las empresas que poseyeran hospitales o clínicas proporcionarán en ella la asistencia médica. Si la víctima se negara reiteradamente a atenderse en él, el patrono quedará exento de responsabilidad en orden a este punto. En caso de que la empresa no tuviera hospital, la atención será por el profesional que el patrono designe, pero el trabajador puede elegir otro, limitándose en tal caso la obligación del patrono a los gastos de asistencia que determine el juez del trabajo, y teniendo el derecho a designar otro que vigile la curación. ¿Está claro? Si tienes seguro, si tienes hospital o clínica, tienes que someterte. Pero puede haberse argumentos, es que es mala, es que es inaceptable para mi enfermedad, entonces aquí va a haber una discusión. Y en algún caso hemos visto que el juez del trabajo puede decir, de acuerdo, ande una especializada, pero no vas a pagar probablemente como patrono la totalidad o el 100%. ¿No es verdad? Listo. Y cerramos con del seguro social obligatorio. Y ahí está. Instituirá el 97 para la protección del trabajador en los casos de riesgo profesional el seguro social obligatorio a cargo del patrón. 100% el patrono. 100%. No sé por qué se quejan en Bolivia, de verdad. No sé por qué se quejan. Quiero que reflexionen ustedes, fuera de que puede ser una discusión de tipo social y demás cosas, pero se dan cuenta que el sistema es muy bueno con los empleados y los obreros. ¿No es verdad? A cargo del patrono. Abarcará también los casos de incapacidad, incluso aquellos que no deriven del trabajo, en cuyos casos sus cargas recaerán sobre el Estado, los patronos y los asegurados. En este caso, pero no porque tengas una incapacidad producto del trabajo, sino producto de tu salud. Y en ese caso, el patrono te puede decir, maestro, imagínense, tratamiento de cáncer. Y el patrono te puede decir, y el 97 está diciendo, que es carga que recae sobre el Estado, los patronos y los asegurados, tripartita. En este caso, pero son enfermedades
particularmente enfermedades o accidentes que no las has tomado o las has adquirido en el trabajo. ¿Algún comentario? Cerremos. Artículo 98. Las instituciones aseguradoras responderán del pago total de las indemnizaciones, rentas y pensiones que dan entonces relevado el patrono de sus obligaciones por el riesgo respectivo. Eso que acaba de consultarme usted, y lo que le he dicho es eso. O sea, si yo tuviera una empresa relativamente pequeña, hasta los podría asegurar privadamente a mis obreros. ¿No es verdad? Si es un número pequeño, y entonces esto sí, lo que acabamos de leer, está clarísimo. Las aseguradoras se están subrogando la responsabilidad de los empleadores. Para eso estamos seguros. Imagínense si los empleadores no tuvieran seguros, estarían fregados y quebrados muy rápidamente. ¿Es verdad? ¿Algún comentario? ¿Listo? Listo. Vamos a entrar a la última parte, es el capítulo 9, que es de la organización de los trabajadores y patronos, y vamos a hablar aquí de lo que es el conflicto. Este tema me gusta tocarlo hasta el final, y voy a arrancar con esto. No sé si ustedes llevan alguna materia que es mecanismos alternativos de solución de conflictos o negociaciones. Yo les voy a dar en esta materia las últimas 2 semanas eso precisamente, pero desde un punto de vista más que todo mercantil. Desde un punto de vista mercantil. Así que ahora lo estoy haciendo como teoría general de los conflictos. Si tuvieran ustedes una materia que fuera adicional, yo les recomendaría brutalmente que lleven negociación o resolución de conflictos. Es muy, muy, muy importante, de verdad, para ser un buen ejecutivo, para ser de verdad un buen empleador. Y la mayoría de ustedes van a hacer emprendedurismo, van a tener cargos gerenciales, entonces valdría la pena. ¿Qué idea tienen del conflicto? ¿Cuál es su idea? ¿Qué define? ¿Qué es el conflicto? Eso lo vamos a profundizar, pero quiero que me digan para entender. No nos vamos a meter a hablar de la web si no saben qué es el conflicto. Quiero que me manifiesten. ¿Cuál es su idea? Sin miedo, por favor. Señor Oña. El conflicto es, bueno, el choque entre ideales, valores o pensamientos de Busquen uno. mientras tanto, chicos, busquen en la inteligencia artificial. Yo no tengo ningún pedo que busquen en la inteligencia artificial. Por favor. Bueno, es el choque entre ideales, valores o pensamientos entre 2 o más personas. Queda cojo. Dame. Son fenómenos que forman parte de la convivencia, inevitables y necesarios para el cambio social. ¿Conflicto? ¿Qué es el conflicto? ¿Hay alguna definición más interesante que nos podrían ofrecer? Entremos a la teoría general del conflicto. El conflicto lo voy a definir en chiquitito porque después ya les he dicho que vamos a profundizar. Es un choque de intereses. Esa es una palabra muy interesante, así de chiquitito, es un choque de intereses. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo obtener, el otro no está dispuesto a hacer. ¿Está claro? Aquí, dentro de la definición del señor Oña, hay una que no es correcta. Ya sé, la inteligencia artificial te la ha dado, o el Google, etcétera, etcétera, pero no es correcto. El choque de ideas, eso no es un conflicto. Porque si yo lo pongo aquí al Tuto Quiroga y al Evo Morales, van a discutir sus modelos, pero no están generando un conflicto, es un choque de ideas. Como un strongista y un bolivarista no genera un conflicto, están peleando por sus posiciones, sus ideas, etcétera, etcétera. En cambio, cuando hablamos de un choque de intereses, sí, no vas a permitir que te metan la mano al bolsillo. Y para eso hay 4 elementos fundamentales. Uno, aquí quiero que se quede
quiero que quede claro esto, que lo vamos a todavía cuestionar. Dice, debería haber 2 o más personas. ¿Por qué? Porque las teorías modernas del conflicto hablan de que una persona. Puede haber una persona. Porque tiene un conflicto. Señor Roña, su comentario, por favor. Es que le escucho hablar, entonces digo, debe estar retrucando y me gustaría escuchar su opinión. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, en ese sentido, las teorías modernas hablan de que primero hay un conflicto intrapersonal. Porque hay 4 relaciones. Tiene que haber intrapersonal, intragrupal, interpersonal e intergrupal. Son los 4 niveles de conflicto que se habla. En ese sentido, primer elemento, 2 o más personas. Segundo, tiene que haber un objeto del conflicto. Algo objetivo, algo determinado. Por ejemplo, el tema salarial. Queremos una mejora salarial o el tema de los aguinaldos. Es algo objetivo. Tiene que haber un objeto determinado. La tercera, el conflicto va a surgir cuando hemos llegado a un punto en el cual no hay diálogo. Estamos en el tope. Hay una crisis. Es decir, hemos llegado a un punto en el cual no existe una solución para el conflicto. La vamos a tener que buscar. El cuarto elemento es que las partes sienten que esa situación les está generando un conflicto. Por ejemplo, hagan de cuenta esto. Yo tengo mi casa y al lado hay un señor que tiene un árbol que me está quitando la luz. Y es más, hasta está afectando mi pared porque sus raíces están empezando a resquebrajar mi pared. Pero si yo no le pido, no le reclamo, no le hago saber que me está molestando, entenderán que eso no es un conflicto, porque el Kika le otorga. Por lo tanto, tienes que manifestar expresamente de que existe una insatisfacción por lo que está aconteciendo. ¿Está claro? Estos 4 elementos los vamos a profundizar con alguno más. Son trascendentales. Choque de intereses, 2 o más personas, debe haber un objeto, las partes sienten que les está afectando y estamos en el momento más crítico donde las partes no se están poniendo de acuerdo. Llegarán conmigo, o coincidirán conmigo, que ha llegado a un punto de inflexión donde tiene que bajar la intensidad en la medida que vaya resolviendo. Por lo tanto, cuando hablamos de conflicto, en este caso, las nuevas escuelas hablan de que el conflicto no es bueno ni es malo. El conflicto es neutro. O sea, ha sido superada desde las escuelas clásicas o las visiones clásicas que se tenían. ¿Por qué? Porque el conflicto es parte de la sociedad. Si ustedes se fijan, todos los días ustedes, entre comillas, tienen conflicto. Tienen conflicto con sus vecinos, tienen conflicto con los estudiantes, con sus compañeros, tienen conflicto con el chico, con los padres y salen a negociar. ¿No es verdad, papi? ¿Puedo llegar a las 5 de la mañana o no llegar esta noche? Me va a quedar a hacer una pijamada en la casa de mis amigos. No, hija, porque te has salido ya 3 semanas seguidas. Por lo tanto, no estoy dispuesto a que salgas. Más, conflicto, negociemos. Hay un momento en el cual estamos llegando a ese punto cúspide o al punto donde debe empezar a bajar la intensidad. ¿Estamos? ¿Listo? Listo. Ahora entenderán que eso que acabamos de señalar se da en la sociedad y se da obviamente, ya les he dicho, estoy cerrando, ya es nuestro tiempo. Señores, el conflicto no es bueno ni es malo, es parte de la sociedad. Lo vivimos permanentemente. ¿Por qué va a ser bueno o malo? En función al desenlace que tenga ese conflicto. Por ejemplo, si ahora hace guerra civil, nos sacamos a balazos, el desenlace es negativo. Pero si de pronto, como decía Andrés Manuel López Obrador, en vez de balazos, abrazos, y te das un abrazo, y se acabó el problema del narcotráfico, entenderán que ha habido una solución absolutamente adecuada. La próxima clase no seguimos porque estoy en ¿de acuerdo? ¿Listo?
Esperemos unos días.